Muchísimas gracias a los que se conectaron a tiempo, muchísimas gracias también a las personas que se van a tomar el tiempo y el espacio para escuchar y ver esta tercera y última charla que hemos venido compartiendo. La primera fue sobre el miedo y cómo algunas herramientas que nos permiten identificarlos, categorizarlos. La segunda charla que fue sobre la confianza, que realmente nos dio las herramientas para poder afrontar esos miedos. Repito, nuestro objetivo no es eliminarlos, sino poderlos identificar y asimismo, pues, tener las herramientas para afrontarlo, ¿no? Y con esta última charla, ya, y con esta última charla que quiero hablar sobre la intuición, que me parece muy importante porque, bueno, en mi caso, muchas veces he confundido cuando habla el miedo a cuando habla la intuición y creo que es muy importante poder accionarnos y tomar nuestras decisiones desde la intuición y no desde el miedo. Bueno, decimos entonces. Me gustaría empezar hablando sobre qué es la intuición, ¿sí? Porque mucho escuchamos hablar, pero en mi caso me fue un poco difícil como integrar realmente qué es, ¿sí? Y me gustó mucho mi conclusión. Mi conclusión es que la intuición es un lenguaje de percepción, ¿sí? ¿Qué significa? Es mirar hacia adentro, ¿sí? Porque es la capacidad, esperen, cierro esto, que es la capacidad de comprender algo al instante sin necesidad de razonarlo. Es un sentimiento de certeza que aparece antes de que la mente lo analice, ¿sí? Ocurre muy rápido y justamente por lo que ocurre tan rápido que tendemos a confundirla con pensamientos sueltos o dejamos que entre el miedo. Y no es porque no seamos personas intuitivas. Lo que pasa es que nuestra mente interviene y quiere razonar, quiere traducir esas señales, eh, quiere entender eso que la intuición nos está mostrando, ¿sí? Por ende, la intuición es una herramienta. Esperen, que hay un. Ya, listo. Por eso les decía que la intuición es una herramienta de autoconocimiento, porque la intuición no se expresa igual en todos nosotros. Siempre va a haber como una autenticidad en la forma en que la intuición nos va a hablar, ¿sí? No viene de teorías, viene de una sabiduría interior, porque es una conexión, ya que es el alma hablando a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo se traducen esas sensaciones o ese lenguaje del que venimos hablando? Son sensaciones, puede ser de calor, de frío, tensión, comezón, también puede ser incomodidad en tu cuerpo, también puede ser alivio, calma, son ideas súbitas porque nos trae claridad, nos trae inspiración y como que esas soluciones que llegan como de la nada, que nos dan como una paz instantánea, es como un sí silencioso o una alarma interior que nos pide avanzar. Muchas veces la intuición se manifiesta antes, solo que la entendemos después. Por ejemplo, cuando algo salió mal y tratamos de analizar la situación, nos damos cuenta que entendemos las señales que en ese momento, cuando estábamos inmersos en la situación, ignoramos. Ven, es que hay un micrófono. Espera, espera. Ya. Entonces, por eso decíamos que la entendemos después. Es como esa incomodidad, esa voz bajita que nos dijo como no es por ahí, esa tensión en el estómago. Entonces, en retrospectiva, todo parece obvio. En el momento, la intuición solo fue un susurro.
Entonces, escuchar tu intuición no nos va a hacer infalibles, nos vuelve auténticos. Y eso es mucho más poderoso que el querer tener siempre la razón. La intuición es como una brújula que no nos va a señalar un lugar, nos señala coherencia, coherencia con lo que eres, coherencia con lo que te protege, no solo físicamente, sino energéticamente, coherencia con lo que te realmente te está guiando, porque los caminos son caminos que la mente nunca habría considerado. Entonces necesitamos encontrar la manera en que nuestra mente racional se involucre, tenga un espacio, pero no controle completamente o no domine la atención. Entonces, encontré y resumí la información como 6 herramientas poderosas que nos ayudan a desarrollar esa intuición, porque la intuición también es algo que debemos practicar y que debemos entrenar. Y no es como que solo algunas personas poseen, o sea, la clave es entender que todos la tenemos. La primera es el silencio y la reflexión. Em, la intuición a menudo surge en momentos de tranquilidad y de reflexión. Sí, lo importante es poderle dedicar un momento de silencio, si meditas súper bien, o simplemente un momento de relajación, ¿sí? Yo también quería involucrar esto como en tu rutina diaria, ¿sí? Porque no es necesario como que ahora seamos las personas que más meditamos, no es necesario, sino cómo podemos incluir este desarrollo o esta práctica de la intuición en nuestro día a día sin afectar nuestras rutinas, porque evidentemente a veces nuestra rutina eh, en tu día es muy larga y entonces ahora decimos, ay, ahora toca hacer algo más. No, simplemente es dedicarle 3 minutos, 2 minutos de silencio en esta herramienta para que generen esa conexión con tu cuerpo, ¿sí? Porque como te decíamos, la intuición no grita, la intuición susurra, eh, y aparece cuando no hay, cuando el ruido mental baja. Entonces, ¿en qué momentos de nuestro día a día tenemos como un momento de silencio, un momento de reflexión o como estar un poco a solas? Em, yo coloqué en mi práctica, eh, la ducha, cuando te estás duchando, antes de dormir, al despertar, si hay personas que les funciona mucho, caminando, y esto me pareció muy interesante, pero caminando en silencio, ¿sí? Porque siempre estamos conectados a algo, escuchando algo, y eso nos genera mucha distracción, no es como que sea bueno o malo, simplemente que si quieres mm, poder trabajar un poco más la intuición, es poder generar esos espacios de silencio en tu día a día. Cuando el cuerpo descansa, el alma habla. Entonces no intentemos explicar el mensaje, sino inicialmente es observarlo. Entonces, la intuición es muy buena cuando queremos tomar decisiones. Entonces, y nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? Em, Y ahí es donde podemos empezar a practicarla. Si no necesitamos decisiones trascendentales o importantes para activar la intuición, sino con decisiones pequeñas, como te decíamos, qué te vas a poner hoy, cómo te quieres peinar, qué vas a comer. Y es lograr la conexión de 3 minutos de respiración profunda antes de decir sí o no a algo, ¿sí? Y deja que la mente se calme, que la intuición va a llegar como claridad, no va a llegar como un debate. Ahora, nuestra segunda herramienta es escucha a tu cuerpo, porque el cuerpo es el altavoz del alma, ¿sí? No nos vamos a imaginar señales. Esto es algo muy importante que entendí, porque a veces creemos que la intuición va a venir de afuera, pero la intuición viene de adentro. Entonces no es que vamos a ver, sino que vamos a sentirlas, ¿sí? Calor, frío, nudo en el estómago, tensión en el cuello, presión en el pecho, un hormigueo, incomodidad. Y esto también
va a ser muy diferente en las personas porque puede personas sentir, no sé, calor en las manos o un frío en la espalda, como ese escalofrío, tensión en el cuello. Y ese idioma es el que toca, ese lenguaje es el que toca ir aprendiendo. Entonces, la intuición rara vez va a usar palabras, la intuición va a usar sensaciones, principalmente en el corazón y en el estómago. Hay personas que, por ejemplo, em, antes de tomar una decisión, como que se les revuelve el estómago, porque estos dos centros, tanto el corazón como el estómago, absorben mucha energía. Y, ven, espérate, ya. Y es por eso que la mayoría de las personas, cuando hablan de la intuición, se refieren mucho a estos dos centros, ¿verdad? Entonces también podemos empezar por ahí, si nuestro cuerpo también usa estos dos centros para comunicarse con nosotros. Una práctica simple es el escaneo corporal, ¿sí? Desde tus pies hasta la cabeza y preguntarte, por ejemplo, dónde hay rigidez, dónde te sientes tensionado, ¿sí? Em, Dónde hay expansión, dónde te sientes más tranquilo, más relajado. Y este ejercicio no se trata de juzgar, sino simplemente notar cómo está tu cuerpo, ¿sí? Porque la clave no es en copiar las señales ajenas, sino descubrir nuestras propias pistas internas. Confiar en lo que sientes siempre te va a devolver al centro. Y cuando estás en tu centro, dejas de necesitar una aprobación externa. Esto también me gustó mucho porque encontré este ejercicio y esta reflexión también de que cuando, por ejemplo, llegamos a nuestras casas, muchas veces no recordamos ni siquiera 5 minutos antes de llegar del trayecto. O sea, como que simplemente llegamos. Y este ejercicio es como antes de llegar a casa, abrir tus sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué escucho? ¿Cómo me siento? Ese pequeño cambio es el que nos va a abrir como ese espacio a la intuición. Cuando habitas tu cuerpo y tu instante, más fácilmente vamos a empezar a percibir esas señales. Ahora, la tercera herramienta, y es una escucha activa. Así como nuestro cuerpo envía señales y los cuerpos de las personas con las que estamos, y nosotros somos seres de relaciones y de vínculos, las otras personas también están dando señales, ¿sí? Eh, Nuestra mente y nuestra voz es muy fácil de manipular. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos mentir con nuestra mente y podemos mentir con nuestra voz, pero nunca vamos a poder mentir con nuestro cuerpo. Entonces, si tú observas y tu intuición también te habla a través de lo que ve, ¿sí? Tú observas una persona que está hablando y está diciendo algo y su lenguaje corporal es otro, tú inmediatamente estás entendiendo que ahí no hay coherencia, como que hay algo que no cuadra. Esa es tu intuición hablando porque está recibiendo señales del exterior, pero lo sientes en el interior, ¿sí? Porque siento que esto también es importante porque cuando desarrollas como esa percepción del lenguaje exterior, aprendes tu lenguaje interpersonal, ¿sí? Entonces estamos hablando del lenguaje corporal, de microexpresiones, el tono, esos silencios incómodos, los campos emocionales, porque una persona que está desarrollando su intuición también tiende mucho a absorber, de decirlo de alguna manera, la energía o la emoción de las otras personas. Entonces a veces nos cargamos de emociones ajenas. Y ahí la pregunta es, ¿esto es mío? ¿Esta emoción es mía? Porque digamos, puede que tú te estés sintiendo muy bien en tu día y de repente empiezas a sentirte como desconectado o triste e inmediatamente sientes que eres tú, pero posiblemente tú estás, eh, es como el ambiente que te genera esas sensaciones. Entonces te preguntas, ¿este miedo es mío? ¿Esta emoción es mía? Y es conectarte con tu cuerpo también.
La escucha activa también se genera, por ejemplo, cuando te invitan a algún lugar y tú como que te da pena decir que no, ¿sí? O sea, es como quiero quedar bien con esa persona y dices que sí, pero tu cuerpo te está gritando que no, ¿verdad? Porque tu cuerpo siempre va a reaccionar a esos entornos externos y también a las personas. Esto me lleva a decirte la cuarta herramienta que es confía en tus señales, ¿sí? La intuición es la respuesta antes del análisis. Si la mente te dice, ¿y si hago esto? El cuerpo responde, sí, con un alivio o con una expansión. Ese es un momento intuitivo. No esperes al que el miedo entre a negociar. No necesitas garantías para escuchar tu alma. La confianza en la intuición se gana practicándola y no siempre vamos a acertar, pero sí nos va a acercar muchísimo más a, a ese acierto, ¿no? La quinta, y es escribir. Yo sé que a muchas personas no les gusta tanto como este ejercicio, pero es importante anotar las cosas porque la intuición deja huellas. El problema es que la mente las olvida. Entonces, ¿qué te invito a que puedas escribir? Y no necesitas hacerlo diario, pero simplemente como en esos momentos en que tú sientas que es algo importante de anotar, como que recuerdos de corazonadas, sensaciones previas a las decisiones, ideas que te llegaron, también importante anotar señales que ignoraste, situaciones donde tu cuerpo ya sabía, pero no accionaste, porque esto crea un mapa de patrones. Y cuando ves los patrones, la intuición deja de ser mágica y se vuelve como un método personal. Y la última, me encanta, me gustó mucho, y es sigue tu felicidad. La intuición suele hablarnos a través de cómo nos sentimos. Entonces, presta atención cuando sientes alegría, cuando sientes pasión por algo, entusiasmo. Observa las actividades, las personas, las experiencias que te hacen sentir más vivo, más alegres. O sea, que cuando saliste de un lugar sentiste muchísima inspiración, saliste recargado. Haz espacio en tu vida para hacer esas cosas que te generan ese tipo de sensaciones. Simplemente el estar en estados de vitalidad, de alegría, nos va a abrir a una mayor intuición, ¿sí? Porque la intuición habla desde la expansión y la mente nos habla desde la supervivencia. Entonces, las preguntas serían, ¿qué actividades te dan energía? ¿Qué personas te expanden? Donde pierdes la noción del tiempo, o sea, como que tú te sientas a hacer algo y lo disfrutas tanto que olvidaste que solo le ibas a dedicar una hora o que tenías otra cosa que hacer, hasta a veces se nos olvida comer. Entonces, eso es una señal de lo que estás disfrutando. ¿Qué proyectos te encienden? No importa si ya los iniciaste o no, pero ¿qué proyectos te gustaría hacer o qué es esa idea que te genera como esa revolución interna? Y en este momento es tu mensaje de hazlo. Si es lo que te está generando o lo que te va a generar felicidad, hazlo. Porque no es casualidad. La intuición empuja hacia lo que te hace sentir vivo, a lo que te hace sentir auténtico y más creativo. Esto con el tiempo nos va a ayudar a entender em, que no es necesario forzar la respuesta, sino que vas a permitir que la respuesta llegue, ¿sí? Ya no te apresuras a intervenir, no hay desespero por una respuesta inmediata, es entender que lo importante no se revela cuando empujamos mentalmente, sino que va a emerger cuando estemos listos. El mensaje, ser paciente. ¿Qué significa ser paciente? Es esperar en paz. Ahora, importante es cómo diferenciar la intuición del miedo.
Y aquí, bueno, todo va a depender del origen de la emoción, porque todos, absolutamente todos, crecemos condicionados por nuestra familia, por nuestra cultura, las experiencias vividas, y eso hace que la mente juzgue por lo que ya vimos, por lo que vemos, por lo que ya escuchamos y por lo que estamos escuchando a hoy. ¿Sí? La intuición no juzga, solo te va a mostrar. Entonces hay dos tipos de voces. Está la voz del miedo y está la voz de la intuición. ¿Cómo las vamos a diferenciar? La voz del miedo va a nacer desde el ego. Se va a sentir contractiva, vas a generar tensión en tu cuerpo, vas a generar presión, esa sensación de urgencia todo el tiempo, dudas repetitivas. Su mensaje necesita argumentos para convencerte a ti. Cuando hablamos o escuchamos la voz de la intuición, la vamos a sentir expansiva. Se siente abierta, se siente tranquila, se siente neutral, se siente clara. Nunca va a gritar. Como decíamos, siempre susurra porque no necesita explicación. Entonces, observa la intensidad y la duración de las sensaciones. Una forma muy sencilla de diferenciar la intuición del miedo es prestar atención tanto a la intensidad como a la duración de la sensación. La intuición suele ser suave, pero constante. O sea, no te va a gritar, no te va a agobiar, simplemente va a permanecer. Es como ese malestar ligero, esa vocecita que vuelve una y otra vez diciéndote como mírame, no me ignores. El miedo, en cambio, llega con oleadas muy fuertes, aparece de golpe, te acelera, te invade, o sea, como que te sube y te baja muy fuerte, es más explosivo que profundo, ¿sí? Si la sensación es discreta, pero se mantiene en el tiempo, es una señal para escucharla con atención porque puede ser tu intuición queriendo protegerte. Pero si llega con una angustia intensa que sube de inmediato y te desborda, lo más probable es que sea el miedo. Analiza tu diálogo interno. Cuando aparece una señal, ya sea miedo o intuición, pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? El miedo casi siempre viene acompañado de un diálogo interno muy específico. Como es una emoción, pero se siente antes y luego piensa, va a llegar con frases o pensamientos como que no vas a poder, que te va a salir mal, como y si quedas mal, vas a sentir que no estás lista, que es peligroso. Y como estos pensamientos son tan automáticos, ni siquiera los notamos. Pero si haces una pausa y prestas atención, verás que ahí es donde estás sosteniendo esa emoción del miedo. En cambio, la intuición no te va a atacar, ¿sí? No, no te va a generar un diálogo interno, no te va a invadir. La intuición simplemente te va a señalar, te va a orientar y te va a mostrar, pero en ningún momento te va a cuestionar, en ningún momento te va a minimizar. Vamos a sentir con ella es una guía. Y con esto nos va a llevar a el presente. Céntrate en el presente. Analiza en qué tiempo se sitúa ese aspecto negativo de las sensaciones que te están alertando. ¿Se está produciendo ahora? Entonces es la intuición. Pero si es algo que te está llevando o al pasado o te está llevando al futuro, o sea, al pasado como depresión y al futuro como ansiedad, es el miedo. Entonces, acá te dejo un ejercicio. Ante una decisión, visualiza dos o más posibilidades y desde el cuerpo, no desde la mente, desde el cuerpo te vas a preguntar cómo se siente vivir con esta decisión y cómo se siente de vivir con esta otra opción o decisión. ¿Qué emoción aparece cuando me imagino en el escenario de esta opción y qué emoción aparece cuando me imagino el otro escenario? ¿Sí? La decisión correcta no siempre va a ser la más lógica,
pero sí va a ser la que más te expande. Por eso es importante reconocer cómo te sientes. Y eso solo lo vas a saber tú. Por eso dejamos de lado como la aprobación del exterior o las opiniones del exterior. La intuición no te dice lo que pasará, ¿sí? Te dice que es coherente ahora para que tu futuro tenga una dirección con lo que realmente es importante para ti, con lo que realmente te va a hacer crecer, ¿sí? Em, Hay un ejercicio, por último, ya cerrando, que me gustó, no lo he practicado, pero me parece que es muy acertado porque nos va a empezar a mostrar cómo sí, desde nuestro interior, sabemos la respuesta. El ejercicio es muy simple cuando quieras tomar una decisión y, de nuevo, vámonos a cosas sencillas como qué vas a vestir, qué vas a comer. em, Lanza una moneda. Escoge una moneda y a una cara vas a decir, no sé, sí, y la otra cara va a ser no. En el momento en que tú lances la moneda, nosotros instintivamente queremos que caiga hacia un lado. Sobre esa cara que quieres que caiga es tu intuición. Entonces, eso me parece interesante cómo con un ejercicio muy simple podemos darnos cuenta que nuestro cuerpo siempre está hablando. Bueno, hoy cerramos este ciclo donde transitamos tres grandes fuerzas: el miedo que nos paraliza, la confianza que nos sostiene y la intuición que nos guía. Si algo quiero que te lleves en esta última charla es esto. La intuición no te pide perfección, solo te pide presencia. Y cada vez que eliges escucharte, vuelves un poco más a tu verdad. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu mente, tu energía y tu corazón. Esto es solo el inicio de una relación distinta contigo misma, una relación donde puedes ser más honesta contigo misma, más intuitiva y más auténtica. De verdad, gracias por compartir este espacio, estas tres charlas. Como siempre, si tienes alguna duda, me quieres comentar algo, mis canales están abiertos para ti, ya sea por Instagram, ya tienes mi correo, también por WhatsApp y próximamente pues voy a abrir un canal de YouTube. Esperen que algo hay por acá. Sí, muchas gracias a ti. No, de verdad a ustedes. Espero de verdad haber dejado una semillita, haber aclarado de pronto algunas dudas sobre estos tres temas que tanto se habla, pero en mi caso me costaba un poco como integrar. Em, y de verdad que cuando uno quiere compartir algo, en mi caso yo me preparo mucho y en esa preparación es donde también despejé muchas dudas, em, que es lo que vengo a compartir. Y bueno, chicos, si no hay, voy a parar la grabación.